Y seguimos muy de cerca y lo hemos hecho. De hecho, le hemos comentado algunos datos del laboratorio electoral. Son datos que auténticamente nos dejan un panorama muy claro de cómo ha ido evolucionando nuestro país conforme pasan los procesos electorales y cómo queda la configuración política del país. Pero no solamente eso, sino más allá, ¿no? Al fondo del tema. Qué bueno que nos toma la llamada el maestro Arturo Espinosa Silis, que es director y fundador del Laboratorio Electoral. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy interesados en todo lo que presenta el Laboratorio Electoral y además observando lo que nos obsequian a través de los sitios del Laboratorio Electoral. Y Veracruz, por ejemplo, que además se distingue, entre otras cosas, electoralmente hablando, por ser uno de los estados con mayor padrón electoral. Se votó bastante por acá, Arturo, pero tú tienes datos muy interesantes sobre la forma en la cual se votó en los estados y el porcentaje de votación, que es un tema muy diferente, Arturo. Así es, así es. Mira, la participación electoral a nivel nacional no fue la esperada. Es una participación del 61%. Realmente es una participación ciertamente más baja que en otras elecciones. En 2018 hubo 63% de participación, en 2012 65% de participación. Entonces es una participación más baja en ese sentido. Realmente, si bien tenemos un padrón electoral más amplio que en otras ocasiones, prácticamente 99 millones de personas estaban habilitadas para votar el 2 de junio, pues la participación no superó las cifras de elecciones anteriores y eso creo que nos debe de poner a pensar, y hay que revisar cuáles fueron los factores. Yo no sé si fue que la elección no interesó lo suficiente o si la violencia incidió en esta baja, en esta disminución sensible de participación. Hay que decirlo, en el estado de Veracruz todavía fue aún menor la participación, fue una participación del 59%, en lo cual es pues 2 puntos menor a la media nacional o a la que tiene a nivel nacional. De hecho, Veracruz es de los estados que está un poco por debajo de la media nacional en cuanto a la participación. Y en ese sentido creo que lo que hay que reflexionar es qué fue lo que pasó. Sin duda la entidad está en medio de temas de violencia, de grupos criminales. Fue una de las entidades más violentas durante la elección y esto no se puede negar. A mí me parece que es un hecho notorio y yo creo que tuvo un impacto en los comicios. La parte sur del estado es una parte que pues se ha señalado por la presencia de grupos criminales, de organizaciones criminales. También hay que analizar un poco la votación en ese sentido. En la parte sur del estado, la candidata que obtuvo el triunfo tuvo una votación casi 3 o 4 veces mayor que el candidato que quedó en el segundo lugar, algo que no ocurrió en el resto del estado. En el centro fueron votaciones más parejas y en el norte, si bien tuvo una votación superior lugar, pero no por tanta diferencia. Creo que eso también es importante señalarlo. Y bueno, pues como sabemos hubo cerca de 8, tenemos registrados 12 asesinatos en Veracruz, algunos de ellos de candidaturas y de aspirantes, otros de gente cercana a estas candidaturas, y creo que eso también debe ser algo que es preocupante. Tampoco es la primera vez que ocurre esto en Veracruz. En 2021 también se asesinaron diferentes candidatos y aspirantes a candidaturas. También hay municipios que tienen una ola de violencia importante, y creo que esto hay que ocuparnos de ellos, hay que analizarlo de cara a futuros comicios y de cara pues a la reconstrucción que debe de haber en el estado. ¿Por qué? Porque pues sí, son unas elecciones que fueron muy polarizantes. Mira, esta radiografía que nos das así en estos minutos, Arturo, sobre lo que pasó, por supuesto, en Veracruz, es cierto, así como lo planteas es tal.
Y lo que son las cosas, el propio domingo que estábamos en los programas de análisis y que también en varios de la República Mexicana, en noticiarios nacionales, especialistas y demás, de momento creíamos o se creía que la votación iba a ser incluso hasta arriba del 65%. Llegó a sentirse ese ambiente porque se veían las colas en las casillas para votar. De momento se llegó a percibir que la participación ciudadana iba a ser pues más copiosa. Y no, finalmente bien apuntas, 61%, 2 puntos abajo de aquel 63% y ni se diga 4 de aquel 65%. Eso por un lado. Por otro, veía tus redes sociales, también las del laboratorio, y definitivamente Claudia Sheinbaum ha sido, tanto en este caso la presidenta o presidente pues más votado, pero aquí ha circulado mucho un dato y quiero cruzarlo con lo que tú tienes. Ha circulado mucho un dato respecto a que los votos o Claudia Sheinbaum pues recibió un muy buen porcentaje de votos del estado de Veracruz. Y que, bueno, digo, por supuesto que es una sumatoria, pero que ella habría recibido un buen porcentaje de votos de este estado. ¿Tienes algún dato para cruzar esto, Arturo? Mira, a ver, yo creo que señalas varias cosas importantes, ¿no? El primero, pues sí, hubo muchas sorpresas el 2 de junio, entre ellas fue la baja participación. Todos creíamos, consideramos que podía llegar a superar ser al menos del 65% o incluso superar esa cifra. Habíamos quien pensamos que podía rozar el 70%. Hay que decirlo, en la Ciudad de México sí alcanzó el 70% la participación ciudadana. Fue una elección en la que votaron muchas personas en ese lado. Y luego, por el otro, lo abultado de los resultados y lo sorprendente, el margen de diferencia de los resultados, creo que no puede nublarnos de ver otros elementos de la elección que son importantes, como lo que tú señalas. Es claro que yo creo que sí, sin duda en Veracruz hubo una votación importante, no solo por Claudia Sheinbaum, sino por Rocío Nale. Tuvo más de 2 millones de votos. Hay que decirlo, Claudia Sheinbaum ganó en todos los estados, salvo en Aguascalientes. Es decir, tuvo un triunfo abrumador en estados en los que la oposición debía de ser fuerte: Guanajuato, Querétaro, Yucatán. Bueno, Yucatán le arrebataron hasta la gubernatura. En estados gobernados por el PAN, como Chihuahua, en los mismos estados también de Movimiento Ciudadano, como en Jalisco, en donde tanto se hablaba de una campaña de voto diferenciado por Xóchitl Gálvez y por el candidato de MC, Pablo Lemus. Pablo Lemus, sí. En absolutamente todos lados ganó. Morena ganó el Senado de mayoría relativa en todas las entidades federativas, salvo 2. Solamente el PAN pudo retener el Senado en Aguascalientes y en Querétaro. Todos los demás estados, nuevamente uno de sus bastiones, Guanajuato, perdió el Senado. En Yucatán perdió el Senado. En Chihuahua perdió el Senado. Movimiento Ciudadano perdió el Senado, que había ganado en 2018. En Jalisco, en Nuevo León, digamos, la diferencia realmente es preocupante en ese sentido. Pero yo creo que estos resultados tan abrumadores no pueden empañar que no estamos hablando de un proceso ni totalmente activo, ni totalmente limpio o 100% democrático y libre como sea. Hubo una violencia de la cual ya la abordamos, que es sumamente importante, como nunca antes se había visto en una elección. La intervención del presidente de la República en Veracruz, de servidores y servidoras públicos, fue una intervención igual, nunca antes visto en una elección de este tamaño. Creo que también hay que considerar que la actuación de las autoridades electorales no fue la mejor. Al contrario, creo que tuvo muchas deficiencias. Los PREPs fallaron, la capacitación falló, la calidad de las elecciones no fue a la que estamos acostumbrados en este país, especialmente por parte de la organización de las autoridades electorales. Entonces, todos estos elementos y digamos varios otros que se van apuntando en los distintos estados, creo que son elementos que nos deben de generar preocupación de cara a futuras elecciones, porque sí, es cierto,
el país ha cambiado, la nueva realidad es que Morena es un partido súper mayoritario, con mucha fuerza, pero también es que esto en parte se debe por la mala calidad de las elecciones, por las numerosas irregularidades, por la violencia, y esto creo que no puede pasar desapercibido. Es necesario hacer un análisis detallado de los resultados, entender por qué la gente no votó, no salió a votar como se esperaba, entender por qué los abrumadores resultados, qué factores incidieron, qué influyó, qué se hizo mal y qué se necesita hacer diferente de aquí al futuro. Qué interesante. Arturo, te mando un fuerte abrazo y te aprecio nos hayas tomado esta llamada para todo el estado de Veracruz. Arturo, gracias, buenas tardes. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Oliva Noticias.